Hola chicos, chicas, en este video seguimos aprendiendo a utilizar las normas de estilo APA y bueno, ya veíamos en un video anterior cómo es que debemos hacer la citación de las fuentes y ahora vamos a aprender cómo hacer la lista de referencias. Recordemos por ahí que hacíamos esta diferenciación entre citas y referencias, que a veces nos confundimos, pero las citas van a ser justamente las menciones que hacemos de las fuentes que hemos consultado en nuestro texto, mientras que las referencias va a ser un listado justamente de todas esas obras o esas fuentes que hemos consultado al final de nuestro documento. Y esto es importante porque, ya lo decía en un video anterior, no solamente va a fundamentar y sustentar nuestro trabajo de investigación, sino que también va a permitir que quien nos lea pues pueda identificar y localizar cada una de esas fuentes, si es que así lo deciden, ¿no? Es importante que todas las citas que hagamos en el texto estén al final en la lista de referencias. Solamente aquellas que realmente hayamos utilizado, que realmente hayamos leído y hayamos consultado. Es importante no poner como algunas otras que quizás consideremos relevantes, pero que realmente no leímos, ¿no? Entonces, solamente vamos a valernos de aquellas que hemos consultado. Y no perder de vista las cuestiones de formato que veíamos por ahí en un segundo o tercer video, más o menos, en las cuales, bueno, ese listado de referencias igualmente debe ir a doble espacio y considerando la sangría en las entradas. Les decía, absolutamente todo lo que citamos en el texto debe aparecer al final en la lista de referencias, salvo, claro está, las fuentes secundarias y las comunicaciones personales. Hay otra cuestión que nos marca APA a la hora de realizar cada una de esas referencias, que es el hecho de que muchas de las veces en la redacción de manera personal solemos utilizar algunas abreviaturas con las cuales estamos familiarizados o familiarizadas, pero que si alguien más nos lee quizás no pueda ser como tan comprensible o no puede saber a qué se refiere esa abreviatura. Entonces, por ello, APA nos brinda como esta pequeña lista o esta pequeña tablita en donde nos dice, de acuerdo a la palabra, cómo es que la debemos abreviar tanto en español o en inglés. Recordemos que lo que la APA pretende es justamente una mejora y una claridad en la comunicación en la comunidad científica. Entonces, el manejar un mismo lenguaje va a permitir que esto se vaya dando. Igualmente hay algunos textos que manejan, por ejemplo, números romanos o algún otro como de símbolos y demás. Lo que APA nos dice es de que nosotros vamos a utilizar números arábigos, sobre todo para distinguir entre volúmenes y números de algunas obras. A menos de que el número romano sea parte del título, entonces, bueno, quedaría intacto. Pero de lo contrario, hay que utilizar números arábigos. Ahora bien, el orden de las referencias, es decir, al final que hagamos nuestro listado de todas esas fuentes que hemos consultado, deben aparecer en orden alfabético, ¿sí? De acuerdo al apellido del primer autor. Es decir, si tenemos un autor o autora con apellido Álvarez, por ejemplo, pues obviamente iría en primer lugar. Un apellido quizás Márquez, pues iría por ahí como a la mitad de nuestra lista. Un apellido como quizás Pérez, pues iría quizás hacia el final. Pero bueno, el orden debe ser de manera alfabética, ¿no? Va a haber algunas como excepciones o algunas complejidades, sobre todo en español o en nuestro idioma, porque hay apellidos que son, por ejemplo, de la Garza, ¿no? O sea, hay gente que su apellido es de la Garza, de la Rosa. Entonces aquí es importante tomar en cuenta que el apellido o la inicial que vamos a tomar para ordenar alfabéticamente nuestras referencias no va a ser la D de la Garza, sino que más bien va a ser la G de Garza. En este caso, nuestra entrada quedaría como Garza Dela y bueno, seguido de las iniciales de los autores y autores. Ahora bien, cuando ordenemos varios trabajos del mismo autor, es necesario anotar el nombre de este en la primera referencia y las subsecuentes. En este caso vamos a ir viendo como algunos ejemplos que voy a ir explicando. Aquí, por ejemplo, es un mismo autor, que es Upenieks, si estoy bien en la pronunciación, que creo que no, pero aquí el año me señala de que son dos obras distintas, ¿no? Entonces, lo que me dice es que como es el mismo autor, pero son dos obras distintas, primeramente voy a poner el trabajo más antiguo, en este caso el 2003. Obviamente aquí le sigue el título de la obra y otros datos que veremos más adelante, pero en cuestión del orden alfabético es importante tomar en cuenta esto, ¿no? El autor es el mismo, inicia con una U,
pero en cuestión de año aquí difiere, entonces hay que poner primero el más antiguo. Después dice, las entradas de un solo autor preceden a las de un autor múltiple, aunque ambas entradas comiencen con el mismo apellido sin importar la fecha de publicación. Es decir, aquí tenemos dos obras distintas en las cuales Alain es el autor principal o es el que aparece primero. Y si lo ordenáramos alfabéticamente, pues los dos tienen una A, irían como al inicio, ¿no? Pero resulta que acá también tenemos a Evans, es decir, es un trabajo de dos autores, incluso en 2 años distintos, donde el más antiguo es el de en colaboración con Evans. En estos casos, lo que me dice formato APA es de que no porque este sea el más antiguo, el de 1999, lo voy a poner al inicio, sino que voy a dar preferencia a aquellas obras que son escritas por un solo autor o autora. En este caso sería primero Alain, 2001, precedido de las obras que se escriben en conjunto con otros autores, aunque el año sea un poco más antiguo, ¿no? Otra cuestión dice, las referencias con el mismo primer autor y segundo o tercer autores diferentes se ordenan alfabéticamente por el apellido del segundo autor, o si éste tiene el mismo apellido, se tomará el del tercero y así sucesivamente. Ojo, algo que quiero aclarar y que luego a mí como estudiante fue un error en el que caí y que no quiero que caigan ustedes también, es en el hecho de que yo decía, bueno, si hay que ordenar alfabéticamente, voy a tomar como ejemplo esta, ¿no? De Hayward, Frisching y Brown. Entonces yo decía, pues estos son los autores que realizaron esta obra en 1999 y si APA me dice que yo lo ordene alfabéticamente, entonces a Brown lo voy a cambiar para acá. Después voy a poner a Hayward, si no más me estoy equivocando en el orden alfabético. Perdón, va primero Frisching y después a Hayward, ¿no? Entonces yo hacía como un movedero de autores para colocarlos en orden alfabético, pero dentro de esa misma referencia y luego el año. Esto es un error, ¿no? ¿Por qué? Porque el orden, aunque Hayward, fíjense, Brown en teoría tendría que ir primero si nos apegamos como al orden alfabético, pero está al final. ¿Qué es lo que me está indicando esto? Es muy importante que respetemos este orden lineal u horizontal que nos dan las obras o las fuentes que consultamos, porque muchas de las veces este orden es indicativo de algo, ¿no? Es decir, quizás quien lideró esta obra fue justamente Hayward y bueno, un papel secundario lo tuvo Frisching y otro Brown, ¿no? A lo mejor estuvo un poco menos implicado. Muchas de las veces tiene que ver con el orden de importancia del trabajo que se llevó a cabo. Y no es algo que sea exclusivo, ¿no? Porque muchas de las veces también la persona, sobre todo cuando son investigaciones empíricas, otras veces el autor o el investigador que es líder aparece al final, ¿no? Entonces esto como varía mucho, pero sí quiero resaltar esto que fue un error en el cual yo caí cuando era estudiante. El orden alfabético no se hace en la obra o en la fuente, sino que más bien en las distintas obras. Por eso aquí sí tengo de manera vertical, tengo a Bookbard primero y después tengo la H de Hayward, ¿no? Y justamente aquí lo que me dice es que la manera que yo lo voy a ordenar de manera vertical o descendente es por orden alfabético. Aquí sí. Por ejemplo, aquí tengo a Bookbard y Burak, los dos con B, entonces van al inicio. Después tengo a Bookbard y Carlson, entonces Burak, la B, va precedida de la C, por eso mi segunda referencia o que está en la segunda posición es esta de Carlson, ¿no? Igualmente acá tengo a Hayward, Frisching y bueno, la cuarta también es similar, ¿no? Pero si me voy a la tercera persona de autoría, aquí entonces ya cambia y tengo a Brown y a Smigel, que obviamente la B va antes que la S, entonces por eso esta obra ocupa el tercer lugar y esta de Smigel ocupa el cuarto lugar. Entonces volvemos, tendremos que ordenar alfabéticamente, repito, no de manera horizontal ni en la obra, esto hay que respetar el orden que nos están dando los autores porque tiene un porqué, pero más bien el orden que vamos a hacer es de manera vertical o descendente en nuestra lista de referencias. Ok, ahora bien, dice las referencias con los mismos autores en la misma sucesión se ordenan por el año de publicación con el más antiguo en primer lugar. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. En este caso tenemos dos autores distintos. Bueno, aquí no hay que preocuparnos como mucho por el orden alfabético, sino que más bien ya decíamos una obra antigua va a preceder a otra.
Y bueno, otro dice las referencias con el mismo autor o con los mismos dos o más autores en el mismo orden, en la fecha de publicación se ordenan alfabéticamente por el título, y excluyendo los artículos una, el, la. Es decir, si aquí tuviéramos, por ejemplo, exactamente las mismas apellidos y el mismo año, si aquí fueran también los dos 2000, tendríamos que entonces para ordenarlos alfabéticamente revisar aquí el título, cuál sería la inicial que sería la primera en el orden alfabético para colocar nuestras referencias o ir haciendo nuestro listado. Hay una excepción. Dice, si las referencias con los mismos autores publicados en el mismo año se identifican como artículos en una serie, por ejemplo, vamos a tener obras que son parte 1 y parte 2, volumen 1 y volumen 2. En este caso, dice, organícelas en el orden de la serie y no alfabéticamente o por el título. Naturalmente, primeramente tendría yo que mencionar la parte 1 y después la parte 2. En un video anterior utilizábamos por ahí los sufijos A, B, C, D y bueno, todas las demás que ocupáramos. Aquí es donde vamos a justamente diferenciar los sufijos porque se supone que en el texto ya los mencionamos y entonces vamos a redirigir al lector o lectora a esta referencia. Ok, dice ordenar varios trabajos de diferentes primeros autores con el mismo apellido. Muchas de las veces pasa de que el apellido del autor, aunque son obras completamente distintas, pero es el mismo. Entonces ahí decimos, bueno, ¿y cómo le hacemos, no? Pues no me voy a ir por el apellido del segundo autor, sino que más bien cuando el apellido de los primeros autores es similar, la manera en cómo me voy a guiar va a ser por la primera inicial del nombre del autor. En este caso aquí, obviamente, A precede a S, por eso aparece como antecede a S, por eso Matur A aparece en primer lugar. Ahora bien, decíamos que vamos a tener a veces autores que no van a ser personas, sino que más bien van a ser organizaciones o instancias. En este caso es necesario igualmente alfabetizarlos, tomando en cuenta el nombre completo de la organización. Ojo, no las siglas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la American Psychological Association, bueno, iría dentro de los primeros lugares. El Instituto Mexicano del Seguro Social iría también como por ahí a mediación, pero vamos a tomar la inicial del nombre de la organización como parte natural de nuestro orden alfabético. Igualmente en trabajos que sean anónimos, la A de anónimos también la tomaríamos como pues primer lugar en el orden alfabético. Y bueno, chicos, chicas, hasta aquí el orden en el cual vamos a colocar nuestra lista de referencias. En el siguiente video vamos a adentrarnos ahora sí a cómo es que debe ir constituida y cómo se compone cada una de las referencias de manera individual. Y bueno, nos vemos en la próxima.